Muy bien, quiero compartir con ustedes una palabra que ha bendecido mucho mi vida en esta semana y estoy seguro que también va a bendecir su vida de usted. Aquellos que toman apuntes, escriba. Oraciones que nos fortalecen. Usted y yo necesitamos tener oraciones que nos fortalecen. La semana pasada estuvimos hablando que en la presencia de Dios nosotros somos fortalecidos, encontramos descanso para renovar nuestras fuerzas y continuar hasta tener la victoria. Pero debemos saber que en primera instancia las fuerzas que recibimos en la presencia de Dios es para que nosotros podamos caminar en su voluntad, podamos vivir en obediencia a su palabra y podamos vencer las pruebas y las tentaciones. Creo que todos aquí en algún momento nos hemos lamentado por haber tomado malas decisiones. ¿Cuántos alguna vez se han lamentado por tomar malas decisiones? Es decir, yo lamento haber tomado esta mala decisión. Y muchas veces esa mala decisión nosotros la tomamos conscientes de que no era el camino correcto, conscientes de que no era lo mejor. ¿Sabe por qué nos faltó las fuerzas para andar en esa buena voluntad? Porque nosotros no apartamos tiempo para estar en oración, para que Dios fortalezca nuestras vidas y podamos caminar en esa buena voluntad para nosotros. Jesús y sus discípulos estaban a punto de enfrentar las más grandes pruebas de sus vidas. El Señor Jesús estaba a punto de caminar hacia la cruz y los discípulos iban a tener la tentación de negar a su Señor. Y mira, esto fue lo que pasó. Acompáñenme por favor al libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 26. Y vamos a leer del 38 al 41. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo. Si no, acompáñeme en el multimedia. Mateo 26, del 38 al 41. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Sígame con la lectura. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lea conmigo por favor el 41 una vez más. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús estaba a punto de enfrentar la más grande de sus pruebas, el más grande de sus desafíos. Y usted puede darse cuenta que el Señor tomó una importante decisión en el Getsemaní. ¿Sabe usted que las decisiones más importantes que usted y yo vamos a tomar, o mejor dicho, la de mayor provecho que va a haber en nuestras vidas, la tomamos en el tiempo de oración? Muchas de las decisiones que han bendecido grandemente mi vida, mi familia, mi ministerio, yo las he tomado en oración. Si bien es cierto que Dios nos habla en una enseñanza, Dios nos habla en una predicación y muchas veces somos movidos a tomar decisiones y hay llamados que se hacen al altar para hacer un compromiso, como esta mañana Dios quiere que nosotros hagamos un compromiso con Él. Es verdad que hay momentos importantes en la iglesia, pero también es cierto que muchas de las decisiones que van a afectar nuestra vida para siempre, las vamos a tomar en nuestro tiempo de oración. Diga conmigo, las decisiones importantes son mejor tomarlas en nuestro tiempo de oración. Es evidente cuando una persona ora, se nota cuando una persona ora y también se nota cuando una persona no lo hace, cuando una persona no ora. ¿Por qué? Porque los resultados de su vida y de sus decisiones son completamente diferentes. Se nota. Cuando una persona ora, pasa tiempo en oración, de seguro que esa persona va a tomar mejores decisiones. Y eso se va a hacer evidente en los resultados que tenga en su vida. Y lo podemos ver aquí en el caso de nuestro Señor Jesús.
el Señor Jesús tomó una importantísima decisión de caminar hacia la cruz y enfrentar esta batalla y aceptar la voluntad de Dios para su vida mientras estaba, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? No se distraiga. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el pasaje que acabamos de leer? Los que están en el Facebook, ayúdenme. Estaba orando. ¿Y dónde tomó esta decisión tan importante? Mientras estaba en oración. Guarde esto en su corazón. Las decisiones importantes, muchas de las decisiones importantes que usted va a tomar en su vida, las va a tomar mientras esté orando. Amén. Es ahí en su presencia que usted va a decir, bueno, yo me determino a dejar este mal hábito. Y no solamente vamos a tomar decisiones importantes en la oración, sino que allí también vamos a ser fortalecidos para que nosotros podamos hacerlo. Amén. No solamente vamos a saber lo que tenemos que hacer, sino que Dios te va a fortalecer para que lo hagas. No solamente vas a saber lo que es justo y lo que es correcto, sino que el Espíritu Santo de Dios va a traer dominio propio, va a traer templanza para que tú puedas vivir en esa buena voluntad. Esa es la más grande frustración de los cristianos y de los hijos de Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no tenemos la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo o para aplicarlo a nuestras vidas. Y el Señor Jesús nos da la respuesta. Él dice, a la verdad, el Espíritu está dispuesto, quiere hacerlo. Quiere dejar la mentira, quiere dejar el engaño, quiere dejar de robar, quiere dejar de ser perezoso, quiere dejar la fornicación, ese hábito oculto, quiere consagrarse a Dios. A la verdad, el Espíritu quisiera pasar más tiempo orando, más tiempo adorando. El Espíritu quisiera dedicar tiempo a la palabra. El Espíritu quisiera que sirvamos a Dios. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor está diciendo, si ustedes velaran y si ustedes oraran, no solamente tendrían buenas intenciones, sino que tendrían las fuerzas para poder hacerlo. No solamente van a tener el deseo de decir, ¿cómo me gustaría a mí ser una persona de oración? ¿Cómo me gustaría ser alguien que medita en la palabra? A mí me gustaría servir en la casa del Señor. Me gustaría ser fiel con Él. No solamente va a quedar como un deseo, sino que cuando nosotros vamos a la oración y nos fortalecemos en la presencia del Señor, vamos a poder caminar en ello. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos, animados y decir, yo quiero hacer la buena voluntad de Dios? Estos pasajes que acabamos de leer, en realidad desde el 35 al 46, usted puede leerlo en casa. De todos estos pasajes muestran cómo hay un gran contraste entre los discípulos y el maestro. Es clarito. Usted puede leerlo en casa. Hay un gran contraste, una gran diferencia entre los discípulos y los maestros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a orar y fue fortalecido en oración. Y mire, aunque el siguiente día tendría que enfrentar las más grandes de las batallas, Él se mantuvo firme. La Biblia dice que fue un tiempo duro para el Señor Jesús. Yo cuando leo, oiga, se conmueve mi corazón porque dice que le daban de abofetadas, empiezan escupiendo en el rostro. Oiga, ¿se ha dado cuenta que cuando te dan, te peleas, digamos? ¿Alguna vez usted se ha peleado? A mí me han contado. Pero cuando te dan en el brazo, te dan en la pierna, uno lo aguanta y pelea. Pero cuando te dan en el rostro, oiga, es como si tuviera una ofensa, una humillación. Se siente, ¿me entiende? No sé cómo explicárselo, pero el rostro es algo diferente. No es igual. Imagínate al Señor Jesús la deshonra que tuvo de escupirlo en el rostro y golpearlo. No solamente eso, sino que se burlaban. Le daban por atrás el sopapango y le decían, a ver, vos que sos el Mesías, ¿quién te golpeó? A ver, vos que sos el Hijo de Dios, ¿quién? No solamente eso, lo flagelaron, tuvo que cargar una prueba en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, pero el Señor se mantuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque Él en el Getsemaní se preparó en oración. ¿Cuántos están conmigo? Yo te pregunto, ¿será que la prueba que tú y yo estamos pasando es tan dura como la de nuestro Señor? Es dura, de seguro lo que estamos pasando puede ser muy difícil. Por ejemplo, algo duro es perder un ser querido, es algo duro, doloroso.
Pero aún así, aunque sea algo duro, no se puede comparar con lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque si el Señor Jesús en oración pudo fortalecerse para enfrentar esa prueba, ¿acaso Dios no te va a dar las fuerzas que necesitas para enfrentar cualquier prueba y cualquier tentación que Dios nos ponga? Claro que sí, hermano. No estoy en ningún momento tratando de disminuir nuestras pruebas, porque Dios sabe por qué nos las da. Pero estoy diciéndote que si el Señor pudo enfrentar esa situación tan dura, nosotros también vamos a poder. Nosotros también vamos a salir adelante. Nosotros también vamos a poder superarlo, por muy difícil que sea. Pero tendremos que seguir su ejemplo. Él se preparó en oración y al siguiente día pudo resistir la prueba. Y no solamente resistirla, sino que Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Él no venció en la cruz, Él venció ya antes mientras estaba orando. Fue ahí en la oración cuando ya Él estuvo la victoria. Y el otro día les decía, en todo lo que Él vivió, Él siempre tuvo el control. En todo lo que Él vivió, Él tuvo el control de la situación. Y les explicaba por qué. Cuando vienen a arrestarlo, dice que vinieron una gran multitud, llegó con Judas, con palos y espadas, y en ese momento el apóstol Pedro saca una pequeña espada. Mire eso, apóstol armado. Saca una pequeña espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor Jesús le reprende y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sabes que yo puedo pedir hasta 12 legiones? Una legión era como, si no me equivoco, como 600 soldados, ¿no? O 6.000 soldados, perdón. 6.000 soldados era una legión. Multiplique por 12 son 72.000 hombres. 72.000 ángeles. Yo puedo pedir una multitud de ejércitos si quisiera librarme de esto. ¿Qué estaba diciéndole el Señor Jesús a Pedro? Tranquilo, yo tengo el control de esto. No te aflijas, que yo estoy bajo control de esto. No es que ellos vienen a sorprenderme a mí, no. Es más, yo les dije momentos antes, mañana me entregan. Mañana vienen por mí. Mañana me van a crucificar. Pero ¿sabe cómo el Señor Jesús tenía tal control de la situación? Porque Él pasó tiempo en la presencia de Dios. Él pasó tiempo orando y allí fue fortalecido para enfrentar toda esa prueba. ¿Y cuál es la diferencia con los discípulos? Versículo 35, en la cena del Señor, los discípulos están cenando ahí con Él en un ambiente de fiesta, en un ambiente bonito. Y ellos dicen, Señor, aunque me cueste la vida, yo no te voy a abandonar. Eso le dice Pedro, yo no te voy a negar. Y todos los discípulos dicen, nosotros tampoco. No lo vamos a hacer. ¿Cuál era la prueba de los discípulos? Mantenerse fieles y leales al Señor en el momento cuando Él más lo necesitaba. Esa era la prueba. Esa era la prueba. ¿Y acaso nosotros no somos tentados, no somos probados de la misma forma? En los momentos difíciles debemos mantenernos al lado del Señor, confiando en que Él tiene control de todas las cosas. Confiando en su palabra, confiando en que Él tiene poder para sostenernos. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Fallaron. Dice que cuando vinieron estos hombres y lo tomaron, dice que todos huyeron. Pedro lo siguió, pero aún así en lo que lo siguió, lo negó 3 veces. ¿Cuál era la prueba de estos hombres? Mantenerse fieles al Señor, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque fallaron en la oración. Cuando Él estaba orando, los discípulos estaban durmiendo. Vamos, diga conmigo, cuando Jesús oraba para ser fortalecido, ¿qué hacían los discípulos? Dormían. Hay un proverbio que dice, no lo tengo la cita, pero lo recuerdo bien. El proverbio dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas o tus fuerzas serán disminuidas. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que nosotros tenemos que fortalecernos, que tenemos que trabajar y nuestras fuerzas van a ser aumentadas.
Pero si nosotros en vez de fortalecernos, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, la flojeamos, como nosotros decimos, nuestras fuerzas van a ser reducidas. Digan conmigo, oraciones que fortalecen. Dígalo fuerte, oraciones que fortalecen. Que salga el sonido del barbijo. Oraciones que fortalecen. Yo quiero decirte esta mañana, hay oraciones que nos fortalecen. Y la fuerza que Dios quiere darnos es para que nosotros enfrentemos cualquier crisis, es para que nosotros enfrentemos cualquier prueba, es para que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. Y aprovecho de decirte que la única solución muchas veces es caminar en la voluntad de Dios. No hay otra solución. Podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy capaces, pero la única salida será que nosotros vivamos en obediencia a aquello que Dios nos está pidiendo. Pero si no tenemos las fuerzas para hacerlo, fracasamos en el intento. Los discípulos fracasaron en el intento. Ellos dijeron, Señor, nosotros vamos a ser fieles y no te vamos a abandonar y vamos a estar contigo. Aunque tenga que entregar mi vida, dijeron, vamos a estar a tu lado. Pero cuando llegó el momento, no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Hay oraciones que nos fortalecen, porque en la presencia de Dios usted va a tener las fuerzas que necesita para enfrentar cualquier crisis. Si miramos con cuidado, no hay otra prueba mayor del Señor Jesús. La cruz era la mayor de las pruebas. Algo difícil fue también el tiempo que estuvo en el desierto. Fue difícil enfrentar a los fariseos. Fue un gran trabajo discipular a los discípulos, a sus discípulos. Fue de seguro también un gran trabajo echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Pero la prueba más grande que él iba a tener era enfrentar la cruz. Y para enfrentar la cruz, él tuvo que ir a la oración para fortalecernos. Hermanos, tal vez lo que hoy estamos viviendo sea la prueba más grande de nuestras vidas. Tal vez lo que tú estás viviendo sea la prueba más grande de tu vida. Es histórico lo que vivimos, ¿sí o no? Es histórico lo que se está viviendo. Una pandemia a nivel mundial. Y nosotros, Bolivia, no como otros países, estamos también en medio de una crisis política encima. Auméntele a eso. Y no es nada sencillo, porque acabamos de salir podríamos decir, de una dictadura. O sea, la pandemia más una crisis política, auméntele la crisis económica que está trayendo, además de los problemas que tenemos en la familia. Tal vez lo que nosotros estamos viviendo sea la crisis más grande de nuestra vida. Tal vez lo que estamos viviendo sea lo más grande que vivamos, pero tenemos la palabra que nos alienta y nos fortalece y nos dice, no importa qué tan grande sea la prueba, si tú vas a la presencia de Dios y te fortaleces en oración, vas a mantenerte firme, vas a poder caminar en la voluntad de Dios y al final tendrás la victoria. Amén. Pero tendremos que volvernos a la oración. Tendremos que ponernos de rodillas y inclinar nuestro rostro y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad en mi vida. Hágase como tú quieres. Por eso el apóstol Pablo dice, no se afanen ni se preocupen. Pongan todas las cosas en oración y el Señor le pondrá paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, muchas veces el recurso para tener paz, el recurso para ser fortalecido, el recurso para vencer la prueba está al alcance de nuestras rodillas, digámoslo, porque nos ponemos de rodillas para orar, pero no lo hacemos. Nos gusta ponernos en pie y salir a afanarnos. Nos gusta salir en pie y salir a buscar a alguien que tal vez ni siquiera pueda ayudarnos, sabiendo que en la presencia de Dios tendríamos las fuerzas que necesitamos para enfrentar la prueba. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero decirte de manera sencilla, si vuelves a la oración, si vas a la presencia de Dios, vas a tener las fuerzas para enfrentar esta crisis, para caminar en la voluntad de Dios y para que tengas la victoria. Para que Dios te dé la victoria. No importando. El Señor enfrentó la más grande crisis y nos enseñó cómo hacerlo. Orando, dijo Él. Orando lo harás. Y no orando una vez, sino orando las veces que sea necesaria.
Una vez, 2 veces, 3 veces volvió a la presencia del Señor y siguió orando hasta que Dios le dio la victoria. Tristemente, los discípulos no siguieron el ejemplo de su maestro y ellos se durmieron. Los discípulos sabían lo que tenían que hacer. Sabían que debían mantenerse fieles al Señor, pero le faltó las fuerzas para hacerlo. Sabían que no tenían que negar al Señor y que Él esperaba que estuviera a su lado, pero le faltó las fuerzas para hacerlo. Y en eso nosotros nos parecemos muchas veces a los discípulos, en el que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos el deseo, las buenas intenciones. Los discípulos no eran hipócritas, hermanos. Cuando ellos en la cena dijeron, queremos estar a tu lado y aunque nuestra vida vamos a darla por estar a tu lado, ellos no eran hipócritas. No estaban mintiendo. Era un deseo que había en su corazón, pero no tuvieron las fuerzas para hacerlo. ¿Me entiende? Yo estoy seguro que todos aquí tienen el deseo de hacer lo bueno. Que nadie sale de la iglesia diciendo, ay, vine a adorar, pero mañana voy a hacerlo mal. Lunes me doy permiso. Nadie hace eso. Todos salen con el deseo de decir, lo que aprendí en la iglesia lo quiero poner en práctica en mi casa. Me enseñaron que tengo que perdonar, quiero perdonar. Pero cuando ya estamos ahí, nos agarra la bronca, nos agarra el enojo. Y estamos con nuestras peleas así, a veces hasta tontas peleas de tener el enojo ahí. Y no lo hacemos porque seamos gente mala, ¿no? Sino porque nos falta la fuerza para hacer aquello que el Señor ya puso en nuestro espíritu. ¿Me entiende? Hay gente que llora y se lamenta después de haber hecho lo malo. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nuestro espíritu, a la verdad, está dispuesto. Pero nuestra carne es débil. Pedro fue el que dijo, Señor, aunque tenga que entregar mi vida, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. No era hipócrita Pedro, por favor. Pudo haber sido muchas cosas Pedro, pero realmente amaba al Señor. Amaba a su maestro. Entonces, ¿por qué cree que después de haberlo negado y cuando el gallo cantó, dice que él salió, y escuche bien esto, dice que lloró amargamente? ¿Por qué cree que este hombre lloró amargamente? Porque le dolía en el corazón haberle fallado a su maestro. Y la Biblia es tan hermosa que dice que cuando él le falló, dice que el Señor Jesús, ¿cómo sería esa mirada? Dice que lo miró y le dijo, como te dije. Y en ese momento esa mirada, yo creo que de su maestro, yo creo que le clavó en el corazón y dice que no pudo resistir y salió a llorar amargamente. Hermanos, yo no quiero que nos falten las fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, yo no quiero que nos falten las fuerzas para hacer lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, yo no quiero que nos falte la fuerza y que nosotros le fallemos al Señor. Que en momentos de crisis allá afuera alguien nos diga, mira, te voy a dar un poquito más de plata, pero haceme este favor, y usted le falle la fuerza y diga, bueno. Yo no quiero que nos falle la fuerza allá cuando nos toque dar la cara por el Señor. Y por eso Él te está diciendo, ora porque mañana lunes tendrás una prueba y si tú pasas tiempo orando podrás mantenerte firme y decir, no Señor, no le voy a dar la espalda a mi maestro, no voy a ir en contra de su palabra, yo soy un hijo de Dios y hago como Él espera que yo haga. Pero voy a ponerme en oración primero porque ahí soy fortalecido. Amén. Hermano, usted puede hacer lo bueno. Usted y yo podemos hacer lo que es justo. La Biblia dice que el nuevo pacto, diga conmigo, nuevo pacto. El nuevo pacto, el que hizo el Señor Jesús con su sangre y que derrama su espíritu sobre nosotros, escribe su palabra en nuestro corazón para que nosotros vivamos por amor a Él. Y podamos vivir en obediencia. Antes, en el antiguo pacto, no podíamos hacer lo bueno. Estábamos sujetos al pecado, estábamos esclavizados al pecado. Pero ahora somos libres del pecado y tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad y para agradar al Señor y para vencer al enemigo y que la gloria se la debe al Señor. Podemos hacer lo que a Él le agrada.
Podemos hacer lo que Él espera de nosotros. Puede venir una sirvienta y decirnos, tú eres de los que estaba con ellos. Sí, soy de los que estaba con ellos. Y calladita hubiera quedado esa mujer. Pudo haber venido otro, sí, hasta tu manera de hablar te delata. Porque andás diciendo, aleluya, aleluya. Sí, yo estaba con el Señor. Y te vamos a anunciar, hágalo. Podríamos mantenernos firmes. Pero nos está faltando oraciones que fortalecen. Diga conmigo, oraciones que fortalecen. Dígalo otra vez, oraciones que fortalecen. Fue lindo el momento en la cena pascual. Por eso ellos dijeron, Señor, no te vamos a negar. Y eso me hace recuerdo a lo lindo que son los servicios, ¿no? Y aquí nosotros hacemos compromisos. Pero lo que nosotros decimos en momentos como estos va a ser probado mañana. Mañana. Aquí todos nos vemos hermosos, ¿no? Guapos, simpáticos. Hasta en la aureola puedo verle a alguno, ¿no? O ya serán sus canas que se ven acá arriba. Se ve la aureola ya, ¿no? Hasta la ala tal vez alguno, ¿no? Olor a pollo. Pero la cosa es mañana. Aquí no decimos Dios te bendiga, pero la cosa es mañana con el jefe. La cosa es mañana con los compañeros del trabajo. La cosa es mañana cuando estamos lidiando con nuestros hijos. Ni siquiera mañana, más ratito. ¿No? ¿Sí o no? Pero yo vengo a darte una muy buena noticia, de verdad. Velad y orad, para que no entren en tentación. Velen y oren para que venzan la prueba. Velen y oren para que caminen en la voluntad de Dios. Vayan a la presencia de Dios y sean fortalecidos con Él para que venzan la tentación. No tienes por qué estar esclavizado nunca más a ese mal hábito. No, Señor. Hombre y mujer que ora, que se pone de rodillas y se llena de la presencia de Dios, no podrá hacer lo malo, sino que tendrá que caminar haciendo lo que es justo, lo que es correcto. Pero hay que ponerse de rodillas. Alguien dijo que las mayores victorias se vencen de rodillas. Amén. Amén. A ver, agárrese su rodilla y diga, estas me van a dar la victoria. ¿Ah? A ver, hace frío también, mientras que se calienta un poco. Estas me van a dar la victoria, de verdad. Mis rodillas son raras, tienen unas bolas aquí, no sé por qué, aquí una y otra acá. Tal vez Dios quería que sea más fácil que yo me ponga a orar, con refuerzo viene. Por eso no juego pelota igual fea, mejor mi pierna. Otra excusa, mano. Diga conmigo, de rodillas tendré la victoria. De rodillas tendré la victoria. En la presencia de Dios voy a tener la victoria. Ahí yo voy a ser fortalecido. Hermano, esto que estamos viviendo es duro, es crítico, pero Dios nos está diciendo, de rodillas vas a poder vencer esta victoria. Orando en la presencia del Señor. ¿Cómo deben ser las oraciones que nos fortalecen? Anote, para aquellos que anotan, o recuérdenlo. 3 cosas. ¿Cómo deben ser las oraciones que nos fortalecen? Número 1, las oraciones deben ser continuas y perseverantes. Si hay alguna característica importante de la oración, es que deben ser continuas y perseverantes. Tal vez tus oraciones al principio sean cortas. ¿Sí? Tal vez al principio tus oraciones no tengan las mejores palabras. Hay oraciones que se hacen en silencio. Pero algo que tiene que tener tu oración desde un principio es que tiene que ser perseverante. Tiene que ser constante. Empezaste a orar y eso debe continuar. Ya no puede parar. Ese incienso que sube a la presencia del Señor no debe menguar. En el templo de Dios había un incienso que tenía que presentarse todos los días al Señor. Todos los días. No podía faltar nunca eso. Esas son nuestras oraciones hoy día. No puede haber día
en el que nuestras oraciones no se levanten al cielo al Señor. Amén. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Deben ser continuas, deben ser perseverantes, debemos hacerla todos los días. Ante la prueba, el Señor Jesús oró ¿cuánto? Oró una vez y volvió y los pilló durmiendo. Oró 2 veces y los pilló durmiendo. Oró 3 veces ¿sabe por qué el Señor volvió 1 y 2 y 3 veces? Porque el Señor estaba diciendo, tus oraciones deben ser perseverantes. Tus oraciones van a ser continuas. Si tú vas a vencer la prueba, si tú vas a vencer la tentación, si tú vas a vencer esta crisis, tu oración debe ser perseverante. Tu oración debe ser continua. No puedes dejar de orar. Hay mucha gente que dice, yo quisiera orar, pero no tengo tiempo. Eso no es verdad. No te das tiempo para orar. No apartas tiempo para estar en la presencia de Dios, pero no es que no tengas tiempo. Nuestras oraciones deben ser perseverante. Hay una versión de 1 Tesalonicenses 5:17, palabra de Dios para todos, es esta versión. Y dice, ¿qué dice? A ver, nunca dejen de orar. ¿Qué dice? Nunca dejen de orar. ¿Qué significa nunca? Nunca. Nunca dejen de orar. Jamás. Nuestras oraciones, hermanos, deben ser perseverantes. Porque de la misma manera, mire, escuche esto, porque de la misma manera que es imposible que un hombre coma lo suficiente como para que le dure 6 meses, es imposible que un hombre ora y reciba en un día la suficiente gracia de Dios para el futuro. De la misma manera. Ni que fuera usted un oso, ¿no? Que coma para invernar un buen tiempo. Nadie hace eso. Lo más que te dura la comida en el estómago, ¿cuánto es? 3 horas, 4 horas. Después de la comida. Guau, pastora. ¿Se vendió solita? No escuchan el chiste ustedes, ¿no? Ven a la iglesia. ¿Cuánto dura la comida? De repente podemos estar sin comer, digamos que usted coma harto. Por ejemplo, ayer almorzamos a las 1 y comimos bien. La pastora llegó con algo rico y no me dio hambre hasta ahora en la mañana. No me dio hambre. Tomé agua, tomé un refresco y me pasó porque no estoy comiendo mucho de noche, así que no me dio hambre porque comí bien al mediodía y me dio más tardecito un deseo de un refresco, un agua y duró. Hay gente que tal vez, si nos determinamos, comeríamos bien y podríamos estar sin comer 3 días, tal vez, no haciendo un ayuno, por ejemplo, haciendo un ayuno, una semana, pero ya luego hay que ingerir otra vez alimentos. Pero 6 meses no se puede estar sin comer. Imposible. 3 meses, imposible estar sin comer, ni idea. De la misma forma, hermano, usted no puede orar y decir, ya oré ahora, vuelvo a la otra semana. No, hermano. Cada día recibimos del Señor la gracia que necesitamos para enfrentar nuestras pruebas. Diga conmigo, cada día. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿qué recibían del cielo? El maná, que era como una masa con la cual preparaban ellos como tortillas, como pan, era lo que comían en el desierto. Y dice que el Señor no les permitía recoger más de la medida para el día necesario. Aquel que amontonaba más, al día siguiente se lo estaba agusanado, porque cada día tenían que recoger para su mantenimiento. Hermano, cada día tú debes ir a ponerte de rodillas para recibir las fuerzas para ese día. Cada día hay una prueba y cada día Dios te va a dar la gracia. Cada día hay una prueba y cada día Dios te va a dar el favor. Cada día vas a tener un nuevo desafío. Y en oración Dios cada día te va a dar lo que necesitas para tener la victoria. No puedes orar hoy y esperar que toda la semana tengas las fuerzas para vencer las pruebas que vienen. Es por eso que el domingo hasta el lunes estamos bien y martes ya le echamos pelo. Porque así como vienes a buscar al Señor hoy día, mañana, sin que haya un servicio, tú deberías ir a buscar al Señor otra vez.
Porque digo, Señor, necesito la gracia para este día. Necesito tu favor para este día, Señor. Necesito tu presencia, Señor, para este día. ¿Cuántos van a orar perseverantemente de aquí en adelante, constantemente, todos los días? Decir, yo necesito las fuerzas para cada día. ¿Quién sabe lo que te espera el miércoles? Pero estoy seguro que si tú tienes tu tiempo de oración y vas a la presencia de Dios, el miércoles Dios también te dará la victoria. El miércoles también Dios te va a dar la victoria. Segundo, nuestras oraciones deben ser una prioridad. Diga conmigo, prioridad. Quiere decir que la oración es lo primero que deberíamos hacer cada día. Es lo primero. El Señor Jesús oró antes de la prueba, no oró al final. Para tener la victoria, Él oró al principio. Fue lo primero que hizo. No oró mientras caminaba a la cruz, no oró mientras estaba en la cruz, sino que para tener la victoria, Él oró primero. Entonces nuestras oraciones deben ser una prioridad. Yo te animo a que tú hagas de la oración lo más importante del día. ¿Qué debe ser la oración para nosotros? Lo más importante. Lo más importante es lo que no podemos dejar de hacer y lo que nos procuramos hacer lo antes posible. Aquella gente que tiene la costumbre de manejar una agenda y poner las tareas del día, siempre pone al principio lo más importante, lo que no puede dejar de hacer. Yo te animo que cada vez que tú hagas tu lista, pongas ahí mi tiempo con el Señor. Y lo primero que hagas en el día sea ese tiempo con el Señor. Mira, sigamos el ejemplo del Maestro. Marcos 1:35. Veamos si el Señor Jesús tenía la oración como una prioridad. Léalo conmigo, Marcos 1:35. Leamos. Levantándose muy de mañana, como a las 8. A ver, siendo aún muy oscuro. ¿Será que a las 8 está oscuro todavía? ¿A qué hora está oscuro todavía? Dependiendo, en invierno todavía hay días que 6 de la mañana puede ser que esté oscuro, en invierno. Pero ya, para su mala suerte, ya estamos empezando septiembre ya. Para que sea oscuro tiene que ser tal vez 5 de la mañana, y eso que 5:30 ya está aclarando ya. Ya está aclarando. Muy oscuro, ni siquiera oscuro, ¿no? Muy, pucha, ¿no? Muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está diciendo, pastor, acá no hay desierto. Pero de seguro hay un lugar en el que usted pueda estar solo con el Señor. Hay un lugar. Alguien me contó que se tenía que subir al árbol de su patio a orar para estar solo, porque era una casa pequeña y siempre había alguien. Se le ocurrió ir al baño a orar, pero le tocaban la puerta para entrar, así que salió afuera a buscar un lugar donde no pudiera estar nadie más. Busque un lugar a solas con el Señor. Busque un lugar donde usted pueda estar con Él y hágalo temprano en la mañana. Eso es un esfuerzo, sí, pero vale la pena. Cuando usted sale en su vehículo y empieza a alumbrar rojito la imagen de combustible, usted no puede decir, no importa, en la noche le echo. No, sí o sí te está pidiendo que tienes que pasar, porque si no te vas a quedar a medio camino. Muchas veces nosotros nos quedamos a medio camino en el día, ya cometimos un error, ya dijimos una palabra mal dicha, ya nos metimos en una pelea, ya dijimos una mentira. ¿Sabes por qué? Porque en la mañana te alumbró rojo, que no podías seguir más sin la presencia de Dios y no hiciste caso. Hiciste el desayuno y te fuiste al trabajo, hiciste una cosa, te levantaste tarde y no te dio las fuerzas para que el día termines haciendo la voluntad de Dios. Y por último, quiero concluir con esto. ¿Cuál es la mayor lucha? ¿Cuál es el mayor enemigo de las oraciones? El cansancio y el sueño. El cansancio y el sueño. Si usted mira el pasaje que acabamos de leer, las 3 veces en las que el Señor Jesús volvió a ver a los discípulos, estaban durmiendo.
No pudieron velar una hora y volvió otra vez. Siguen durmiendo. Y el último versículo le dice, irónicamente el Señor le dice, sigan durmiendo, sigan, vamos a ver mañana. Usted lo puede ver en la Biblia, el Señor era irónico muchas veces. Sigan durmiendo, le dijo, sigan, está bien. Vamos a ver mañana cómo les va. Y tristemente no le fue bien. Hermanos, venza el sueño. Para vencer el sueño, usted tiene que acostarse temprano. Deje el celular, deje la tele. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo. Y la oración tiene su tiempo. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos tiempo ni fuerzas para orar? Porque estamos poniendo nuestro tiempo y nuestra fuerza en cualquier otra cosa menos en lo que corresponde. El viernes le dije a los hermanos, si usted está trabajando demasiado, que termina muy cansado como para no orar, eso no está bien. El trabajo es bueno, pero nunca debe ser un tropiezo para quitar nuestro tiempo de oración. Entonces trabaje menos, ore más y tenga mejores resultados. Amén. Diga conmigo, trabajar menos, orar más y tener mejores resultados. Ahora, esto no es una excusa para que tú no trabajes, ¿no? Tenemos que trabajar. Tenemos que ser esforzados, diligentes. Pero si usted está trabajando en exceso, más de lo que corresponde, y le está quitando las fuerzas para orar, eso no está bien. Descanse. Descanse lo necesario para poder orar. Hermanos, tú y yo necesitamos las fuerzas para enfrentar esta situación. Las fuerzas para caminar en la voluntad de Dios y que podamos tener la victoria. Y la vamos a encontrar en nuestro tiempo de oración, en la presencia del Señor. Amén. Yo quiero que hoy hagamos un compromiso, decirle, Señor, perdóname en primer lugar, porque no había valorado la oración como tal vez debería hacerlo. Pero yo quiero hacer un compromiso, a que mis oraciones de aquí en adelante van a ser constantes. Todos los días voy a orar, Señor. Mis oraciones van a ser una prioridad. Y voy a descansar para poder levantarme al siguiente día a orar, pero tengo que levantarme a orar porque necesito las fuerzas para cada día. ¿Amén? Amén. Póngase de pie y hagamos esa oración. Pidámosles al Señor que nos ayude. Y usted en casa igualmente, póngase de pie y no se quede quieto y ore al Señor. Pídale al Señor que Él ponga en nosotros ese deseo y haga ese compromiso de decir, Señor, me vuelvo a orar. Hermanos, quiero decirles algo. La oración es algo que se aprende. Nadie nace sabiendo orar, nadie. Todos tuvimos que aprender. Mis oraciones en un comienzo eran torpes, me distraía. Cuando empezaba a orar, terminaba pensando en otra cosa. Todos empezamos así. Pero si tú te disciplinas todos los días, estar ahí orando, adorando al Señor, estoy seguro que ese tiempo de oración va a ser uno de los más hermosos de cada día. Pero tendremos que disciplinarlos. Hágalo, hermano, disciplínese. Le voy a dar consejos prácticos para orar. Primero, entienda que es una conversación. No se aflija. No se aflija en pensar qué va a tener que decir. Vaya al Señor y converse con Él. Cuéntele qué hizo en el día. Cuéntele los momentos buenos y los momentos difíciles que vivió en ese día. Cuénteselo. Luego de eso, póngase música y adore. Adore. Al Señor le encanta que le adoremos. A veces yo le agarro a mi hija y le digo, a ver, decime te amo. Decime te amo, le digo. Si no me decís te amo, no te llevo al parque, le digo. Y ella me dice te amo. A venir a abrazarme, le digo. A los padres nos encantan que nuestros hijos nos abracen, nos digan te amo, nos digan te quiero. Hágalo. Vaya a la presencia de Dios y ponga una adoración y cante todo lo que pueda. Eso también es orar. El Señor Jesús empezó la oración dando gloria a Dios, así que adorar a Dios mientras oramos es válido. Él espera que lo hagamos. Luego de eso, pida al Señor, pídale todas fuerzas, pídale un trabajo, pídale por su familia, pídale por sus hijos, pida por su salud, pídale. Y termine orando, adorando otra vez. Y listo. Y se va a dar cuenta que usted habrá orado entre
15 a 20 minutos, sin darse cuenta. Y eso continúe haciéndolo cada día. Y verá que en ese tiempo usted va a ser fortalecido, usted va a ser animado, Dios le va a hablar. Luego de eso, aparte un tiempito para orar su Biblia, y va a darse cuenta que Dios poco a poco va a empezar a destapar sus oídos y va a empezar a escuchar a Dios, que le va a guiar, que le va a mostrar el camino, que lo va a animar, que lo va a fortalecer. Amén. Pero empiece a orar. Todos aprendemos. Nadie nació sabiendo, pero tenemos que empezar a hacerlo. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo hermoso que hemos tenido en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que si te fallamos muchas veces es porque no aprendimos a ser fortalecidos en tu presencia a través de la oración. Y no queremos fallarte. Mañana, Señor, esta semana, queremos tener la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Primeramente, Señor, agradarte a ti. Hacer lo que es justo, hacer lo que es santo, hacer lo que es bueno. Y para eso, Señor, queremos hacer un compromiso con la oración. De aquí en adelante, Padre, nos comprometemos a pasar tiempo orando. Nuestras oraciones van a ser perseverantes. Nuestras oraciones van a ser continuas. Padre, nuestras oraciones van a ser la prioridad, lo más importante del día, lo que no puedo dejar de hacer. Eso serán nuestras oraciones. Y Padre, nos comprometemos también a descansar lo necesario para tener la fuerza al siguiente día levantarnos a orar. Padre, que toda persona que esta mañana hace un compromiso contigo y hace un compromiso con la oración, tu Espíritu Santo le siga ayudando y tú sigas revelándote a su vida como nunca antes. Tú empieces a abrir sus oídos espirituales para que puedan oírte y ellos puedan disfrutar de tu presencia cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.